Buenos días a todos. Ya llevamos una buena parte del curso ya realizado. Ya hemos pasado el ecuador del curso. Y creo que es momento de hacer una parada con las lecciones teóricas y retomar una cosa que quizás hayamos tenido un poco de lado, que es el estudio de las funciones de Excel, que es realmente lo que le da potencia de cálculo. Hasta ahora, sobre todo en las últimas clases, hemos hecho mucho hincapié en el análisis de datos y quizás sea el momento de volver a retomar a Excel como una gran calculadora. Y para esto nos vamos a centrar en las funciones. Evidentemente, Excel tiene una cantidad ingente de funciones, pero vamos a repasar las que yo considero más importantes. Las funciones que debes de conocer para operar con Excel. Es el momento de detenernos, de repasar y profundizar en algo que es básico y que quizás ha pasado un poco desapercibido entre la gran cantidad de conceptos y recursos que hemos aprendido. Ahora es el momento en que tenemos que ahondar en las funciones que debes conocer para operar con Excel. Y para eso nos hemos basado en el repertorio de funciones que nos ofrece el soporte técnico de Microsoft, que os dejo un enlace para que podáis acceder a él. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la página de ayuda, la página del soporte técnico de Microsoft, en el que tenemos todas las funciones de Excel por categorías. Y podemos, en un momento dado, están aquí agrupadas por distintas categorías y podemos, por ejemplo, en las funciones de texto, la podemos abrir. ¿Veis? Tiene aquí un desplegable, una persiana que se abre y podemos, por ejemplo, abrir una función y nos entra en una página donde nos describe perfectamente la sintaxis, el uso e incluso ejemplos. Como con el manual de Reducer me he basado, pero no lo he copiado tal cual. He intentado explicar y poner con palabras fáciles todos los conceptos que aparecen aquí. Ya conocemos Excel bastante bien. Conocemos su interfaz, las pantallas, todas sus partes y cómo funciona. Lo vimos en la primera clase, primeros pasos con Excel. Ya nos sabemos mover por el área de trabajo, sabemos cómo seleccionar celdas y rangos y cómo trabajar con ellos. El copiar, pegar, introducir datos y fórmulas ya no tiene secretos para nosotros. Lo vimos en la segunda clase, trabajar con datos. Entendemos la dinámica de cómo establecer formatos y temas. En la cuarta clase, formato, lo estuvimos viendo. Dominamos perfectamente una de las herramientas más poderosas y novedosas para el análisis de datos, como son las tablas, las consultas, el Power Query y, como no, nuestras amigas las tablas dinámicas. Eso lo estuvimos viendo en profundidad en la quinta, sexta y séptima clase. Y acabamos de ver en la clase anterior, en la número 8, en los gráficos, que el sabio chino tenía razón. Una imagen vale más que 1000 palabras. Los gráficos son fundamentales para ver, analizar y comprender los datos. Son el complemento ideal para las tablas y consultas. Y vamos a comenzar a ver lo que
he llamado funciones imprescindibles. Es un compendio de las funciones más utilizadas y más útiles dentro del gran catálogo de Excel. Bien, vamos a comenzar con lo que hemos llamado funciones imprescindibles, que son las funciones que todos deberíamos de conocer para podernos enfrentar con ciertas garantías a Excel. Pero primero vamos a repasar qué son las funciones. Como veíamos en clases anteriores, son fórmulas predefinidas que utilizan valores en una estructura u orden específico para realizar cálculos y devuelven un resultado. Los valores reciben el nombre de argumentos y el orden o estructura es la sintaxis de la función. Los argumentos pueden ser números, textos, referencias a celdas, valores constantes, fórmulas u otras funciones. La sintaxis de una función debe de contener los siguientes elementos. Se comienza con el signo igual o el signo más. Después, a continuación, el nombre de la función. Un paréntesis de apertura y los argumentos separados por puntos y comas. Y para finalizar, el paréntesis de cierre. Cualquiera que sea la función que utilicemos, esta siempre deberá respetar la siguiente estructura. Nombre de la función, argumento 1 y argumento 2. O argumento 3, argumento 4, dependiendo de la función puede tener múltiples argumentos. Lo vamos a ver aquí un poco expresado gráficamente. Se comienza con el signo igual o el signo más, como decíamos. A continuación, el nombre de la función. En este caso, como ejemplo, vamos a poner la función suma, que todos ya conocemos. Se continúa con paréntesis de apertura y de cierre. Y en medio, entre los paréntesis, los argumentos. En este caso, la función suma admite múltiples argumentos, múltiples valores separados siempre por el punto y coma. Siempre por el punto y coma, no olvidaros. Aquí tenemos un ejemplo de valores numéricos. Pues esta función sumaría el 23 más el 52 más el 101, el 1235 y así hasta el último argumento que tuviéramos. También, además de números, se pueden admitir coordenadas a celdas o a rangos. En este caso, pues se sumaría todo lo contenido en el rango C1 hasta C10 y después eso se sumaría al rango, a todo lo que contiene el rango B1, B10. Y a continuación todo eso se sumaría al número 24. Ahora conozcamos en profundidad la función suma. Como su nombre indica, se utiliza para sumar dos o más números, o celdas, o rangos. La sintaxis es la que vemos aquí. Siempre precedido del signo igual, su nombre suma y entre paréntesis los argumentos que son los valores a sumar. En el ejemplo, pues de la primera fórmula que vemos aquí, pues se suma todo lo contenido en el rango C5, C7, desde aquí hasta aquí. En la segunda fórmula se suman dos rangos. Primero el anterior y después desde la siguiente columna, desde D11 hasta D13. Y en la última fórmula, en el último ejemplo, pues se suman celdas independientes. C8, después D8, a esos dos se le suma C9 y por último se le suman también D9. Bien, esta función no tiene más misterio. Bien, ahora lo vamos a complicar un poco más con la función sumar sí.
Esta función se usa para sumar los valores de un rango, pero que cumplan una condición determinada. Aquí tenemos su sintaxis. Su nombre, sumar.si, y tiene, pues, como vemos, tres argumentos. Primero, el rango donde encontrar los valores que buscamos, después el valor que buscamos y el rango donde están los números que vamos a sumar. En el ejemplo, la fórmula suma los valores de las celdas C5 hasta C20. Los tenemos aquí. Que cumpla la condición de que sean igual al valor de la celda B23, que es este, que cumplan que sean 1. Y los valores con que comparar están en el rango desde la E5 hasta la E20. Recapitulemos. Vamos a sumar todos estos números que están en el rango C5, C20, que es el último argumento de la función. Vamos a buscar que cumplan una determinada condición, que en este caso está la celda B23, que es esta, es decir, que sea 1, que el valor que tenga sea 1, y el rango donde vamos a buscar esos valores está aquí. ¿Veis? Aquí hay 1, 0 y 2. Bueno, pues vamos a sumar todos los valores que cumplan la condición de que en esta columna pues contenga un 1. En el segundo ejemplo, la condición, veis los valores tanto del rango donde vamos a encontrar los valores como el rango de la suma es el mismo, pero la condición es que sea mayor de 1, es decir, que sea 2, que son los valores que hay aquí en este rango, en el rango E5, E20, pues que sea mayor a 1. El único valor que cumple esa condición es el 2. Pues se sumarán todos los valores que contengan aquí en esta columna, la columna E, el número 2, pues sería el 110, menos 110, menos 45, aquí hay 0, y esto es lo que nos devolvería la función. Interesante, ¿verdad? Ahora vamos a ver la función sumar si conjunto. Es la misma que la anterior, solo que en vez de un criterio y un sitio donde buscar los valores, vamos a sumar números que cumplan varias condiciones. Y tenemos aquí la sintaxis. Tenemos el rango de la suma en este caso, que es el primer argumento. Después el rango donde encontrar los valores, los primeros valores, el primer valor buscado, y después el segundo rango donde encontrar los valores de la segunda condición y el valor buscado de la segunda condición. Vemos en el ejemplo que en las columnas E y F tenemos dos condiciones. En una la primera es la misma del ejemplo anterior, y en la segunda pues son letras, ¿vale? Y entonces aquí en la fórmula vemos que el rango donde están los valores a sumar es desde C5 a C20, es decir, estos rangos de aquí. Después encontraríamos el primer rango donde buscar, E5, E20, que sería aquí. Este serían las primeras, donde buscamos las primeras condiciones, que las encontramos aquí en E23, es decir, que sea 0, y además deben de cumplir la condición que se encuentra aquí, en F23, es decir, que tenga la letra A. Y el valor donde buscar esas letras está aquí, desde F5 a F20, es decir, lo tenemos aquí. Y entonces tenemos que sumar los valores que en la columna E contengan un 0 y en la columna F contengan una
A mayúscula. Serían el menos 628, buscamos un 0, un 0A, que lo tenemos aquí, que sería 21,2, y ya no tendríamos más. Y este sería el valor a devolver. Bastante interesante. Esto nos permite sumar conjuntos de números que cumplan unas condiciones determinadas. No solo puede haber dos, puede haber las que queramos. Ahora vamos a ir a buscar una función muy interesante y muy utilizada. Es la función si. Se usa para devolver un valor si se cumple una condición. Es decir, si la condición que pongamos en la fórmula es verdadera o si es falso. Veamos la sintaxis. Lo tenemos aquí. Primero es el valor que vamos a comparar. Después un operador condicional, que puede ser el signo igual, el signo mayor que, el signo menor que. Después está la condición, lo que ocurre, lo que debería de devolver si es verdadero, si se cumple esa condición, o lo que devolvería la función si el resultado fuera falso. Lo vemos aquí en este ejemplo. Vemos aquí la función si, que nos dice si lo que hay en C5 es menor que 0, es menor, este sería el operador, menor que, y este sería la condición, el 0. Bueno, pues si C5 es menor que 0, si es verdadero, la función debería devolver el texto gasto, y si no, debería de devolver el texto ingreso. Y vemos como que efectivamente C5 es un número negativo, es decir, es menor que 0, pues devuelve el texto gasto. Muy interesante. Hay que decir que si lo que queremos que la función devuelva sea un texto, debería de estar entre comillas. Lo tendremos que poner en la fórmula, como aquí veis, está entrecomillado. Si fuera un número, lo que devolviera, no haría falta poner comillas. Ahora vamos a analizar una función que, como todas estas de funciones imprescindibles, es muy interesante y que nos puede sacar de muchos apuros. Y es la función buscar v. También tiene otra función muy similar, que es buscar h. La diferencia es que buscar v busca en vertical, es decir, busca entre filas, y la función buscar h busca en horizontal, es decir, busca en columnas. Bien, pues se usa para cuando se necesite buscar elementos en una tabla o rango por fila, en este caso, que es buscar v. Si fuera buscar h, sería por columnas. Y la sintaxis la tenemos aquí. El primer parámetro de la función sería el valor que queremos buscar. El segundo es dónde están los valores a encontrar. ¿Dónde están los valores que vamos a que queremos buscar? Después está el número de columna a partir de los valores a encontrar y el tipo de coincidencia. Bueno, esto así dicho parece un poco complicado, pero lo vamos a ver en el ejemplo y lo vamos a ver muy claro. Bien, aquí tenemos un ejemplo de la función buscar v, que hemos dicho que busca en vertical, busca en filas. Bien, tenemos un ejemplo que nos dice que queremos buscar lo que hay en la celda B23, que en este caso es el texto Amazon, y lo queremos encontrar en la tabla que va desde B5 hasta D20. Desde B5 hasta D20, es decir, todo este rango. Y después decimos que lo que queremos encontrar está en la segunda columna a partir de donde empieza la tabla, es decir, a partir de la columna B. Tenemos la primera columna, que es la B, y la segunda columna,
que sería la C. Es decir, que queremos encontrar los resultados en la columna C, que es la segunda columna de la tabla. Y además queremos que la coincidencia sea exacta. Por eso utilizamos aquí el parámetro, el argumento falso. Si quisiéramos una coincidencia aproximada, pondríamos verdadero. Yo realmente nunca he utilizado la palabra clave verdadero, el parámetro verdadero, porque siempre lo que se quiere es encontrar algo exactamente. Bien, pues dentro de esta tabla encontramos Amazon y lo que está en la segunda columna es menos 381,28, que es lo que nos da aquí. En esta otra fórmula vamos a hacer doble clic para editarla y la vemos en grande. Bien, queremos buscar el contenido de la celda B25, que es este, que es el texto caja de ahorros la equitativa. Y lo queremos encontrar en la tabla que va desde B4 hasta D20, que la tenemos aquí sombreada en rojito. Y lo que queremos encontrar está en la tercera columna a partir de donde empieza la tabla. Es decir, la tercera columna a partir de la columna B. Sería primera columna, segunda columna y tercera columna. Y queremos que la coincidencia sea exacta. Entonces tendremos que buscar un texto que ponga caja de ahorros la equitativa y que esté en la tercera columna. Es decir, que nos tendría que devolver la función 610,8, que es realmente lo que nos devuelve. La función contar se usa para contar los valores numéricos que haya en un rango. Lo tenemos aquí en el ejemplo. Queremos contar todos los valores que haya en el rango C4, C52. Bueno, no llega en el ejemplo, la pantalla no llega hasta la C52, pero es lo que queremos hacer, contar los valores, en este caso numéricos, y son 49. Continuamos con otra función muy parecida, pero que se usa para contar textos, porque claro, la anterior, contar, solo contaba numéricos, y es exactamente la misma. En este caso vamos a irnos a la columna B, que es donde están los textos. Y ahora vamos a complicar la cosa un pelín, ya que vamos a contar los valores numéricos que haya en un rango, pero que cumplan una determinada condición. En este caso, en la primera fórmula vamos a contar los valores que estén en el rango D4 hasta D52 y que cumplan la condición de que en esa columna contengan el valor A. Por eso vamos a utilizar la función contar.si. Excel va a buscar todos los valores que aquí en esta columna contengan el valor A y los va a contar. Y al final pues nos salen 21. Pues bien. También podemos contar en los valores de tipo numérico que cumplan una condición, como por ejemplo en este caso del segundo ejemplo, que sean mayores de 500. En este caso el rango está en la columna C, que es el que tiene los valores numéricos. Bien, pues Excel va a buscar y va a ver los que tengan un valor superior a 500 y los va a contar. Y nos va a devolver en este caso 13. Y además de números o valores explícitos, podemos poner en la función contar.si como criterio el contenido de una celda. ¿Cómo se hace? Pues bien, si nos damos cuenta, tanto en el primer ejemplo como en el segundo, las condiciones están entre comillas, porque esto es una cadena, la condición es una cadena de caracteres. Bien, pues ¿qué tenemos que hacer en el último ejemplo? Pues concatenar una cadena de caracteres, que en este caso va a ser el signo mayor que como es una cadena de caracteres tiene que estar entre comillas, y lo vamos a concatenar, lo vamos a unir, lo vamos a pegar con el símbolo del ampersand con el contenido de la celda F4. ¿Qué es esto? Que es 1000. Entonces al final
Excel va a buscar dentro del rango C4 a C52 todos los valores que sean mayores de 1000 y los va a contar. Y como resultado nos devuelve 5. Recalcar y recordar que las condiciones son cadenas de caracteres y tienen que estar siempre entre comillas. Y si vamos a utilizar una coordenada de celda, una referencia de celda, dentro de la fórmula tendremos que utilizar el operador de concatenación ampersand. Ahora vamos a ver tres funciones que tienen la misma sintaxis, que son muy sencillitas, pero que son bastante usadas y por eso la vamos a reseñar en esta sección, en este capítulo de funciones imprescindibles, que son las funciones máximo, mínimo y promedio. ¿Ve? Aquí tenemos su sintaxis, que siempre es la misma, es el nombre de la función y entre paréntesis como argumento pues el rango donde están los valores que tenemos que buscar, como máximo, como mínimo y como promedio. Bueno, pues aquí tenemos en el ejemplo una función máximo que nos devuelve pues el número máximo que hay en el rango entre C4 y C52. Después tenemos el mínimo y después tenemos el promedio o la media aritmética. Ahora vamos a ver la función concatenar. La función concatenar se usa para pegar o unir varios elementos de texto en uno solo. Y aquí tenemos la sintaxis. Sería concatenar y como argumentos de la función los textos que queremos pegar, que queremos unir, que queremos concatenar. Si nos fijamos en el ejemplo, en el primer ejemplo, la primera fórmula, vemos que vamos a concatenar los valores que están en la celda B8 y B9. En B8 tenemos la palabra, la cadena de caracteres Amazon, y en la de B9 tenemos armonía. Luego la función nos va a devolver las dos palabras unidas, pegadas, y se leería Amazon armonía. Vemos que hay algo que rechina, algo que no está claro. Si lo que queremos es que se vea claro que son dos palabras que están unidas, tenemos que utilizar otra cadena de caracteres en medio de ellas que nos permita su fácil lectura. Y esa cadena de caracteres puede ser perfectamente el guión, el espacio, guión, espacio. Y como es una cadena de caracteres, ¿cómo debe de ir? Efectivamente, entre comillas. Y la función nos devolvería la palabra Amazon seguido de la cadena de caracteres espacio, guión, espacio y la otra palabra contenida en la celda B9 que es armonía. Bueno, pues esto mismo es equivalente a utilizar pues el signo de concatenación, el operador de concatenar ampersand, que lo hemos visto en el ejemplo anterior, ¿vale? Al final esta fórmula nos va a devolver lo mismo que esta función. Luego cuando queramos pegar textos podemos utilizar indistintamente la función concatenar con la fórmula que utiliza el operador de concatenación ampersand. Ahora vamos a ver una función muy interesante y que nos va a permitir depurar los valores que nos devuelven nuestras funciones y nos va a dar un aspecto muy profesional a nuestras hojas de cálculo. Esa función es la si.error, que se usa para comprobar que una operación o un valor que tenemos dentro de una fórmula pueda ser un error. De lo contrario, nos devolverá el valor de la fórmula, lo que resulte de la fórmula. Y en caso de que sea un error, nos va a devolver un valor que nosotros le vamos a decir previamente. ¿Cuál sería la sintaxis? La tenemos aquí. Sería si.error, la operación que queremos hacer y lo que queremos que nos devuelva la función si es un error, si realmente es un error, si verdaderamente es un error. Y lo vamos a ver claramente en estos ejemplos.
Bien, la operación que vamos a hacer va a ser dividir lo que hay en la celda C5 por el contenido de la celda D5. Es decir, vamos a dividir menos 169,09, lo vamos a dividir entre 0. ¿Y qué nos va a ocurrir? ¿Qué pasa cuando dividimos cualquier cosa por 0? Pues que es una aberración. Luego Excel nos va a devolver un valor de error que es este, almohadilla dividido entre 0. Bien, si nosotros tenemos aquí tendríamos una columna que nos hiciera esa operación, pues quedaría bastante mal que nos pusiera un error. Entonces, para eso utilizamos la función esta de si.error. ¿Y qué le decimos? Le decimos que realice esa operación, en este caso esta división, y si realmente es un error, que nos ponga un 0. Bien, pues lo que resulta de esta función, la devolución, lo que nos devuelve, en este caso es un 0, porque realmente, como hemos visto aquí, cualquier número dividido entre 0 pues da un error. Bien, ¿qué pasa si no es 0? Como el caso de dividir C8 por D8. C8 que es menos 381 por D8 que es 31. Bueno, pues como no es un error, nos devuelve el valor de la operación, que en este caso sería menos 12,07. Como veis, bueno, pues esta función es bastante útil, como todas las que componen la sección esta de funciones imprescindibles. Y vamos a pasar, por último, a una función muy divertida e interesante, que es aleatorio entre. ¿Qué nos hace esta función? Bueno, pues nos va a devolver un valor aleatorio, es decir, al azar, entre dos valores, ya sean números explícitos o referencias de celdas. Aquí tenemos la sintaxis, que es bastante sencillita. Nombre de la función, aleatorio.entre, y como parámetros tenemos el valor inicial, donde queremos que empiece y donde queremos que finalice. En el ejemplo pues se ve más claramente. Aquí en esta fórmula ponemos explícitamente que queremos que nos devuelva un valor al azar, aleatorio entre 1 y 100. Bien, y nos devuelve el valor 42. En este otro ejemplo, en esta otra función, va a ser lo mismo, pero con referencias de celdas. Y nos va a dar un número aleatorio entre lo que está en B4, que es el valor 1, y lo que está en B8, que es 20. Es decir, que nos va a calcular un valor al azar, aleatorio, entre 1 y 20. Y bien, de momento eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y os espero en la segunda parte de las funciones importantes, que en este caso van a ser las funciones de texto. Pues nada, que paséis unos buenos días y hasta pronto.